Espero que hayáis disfrutado. Bueno, CEO de Forbes, Ignacio Quintana, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Forbes, doña Icía Reyes, ponentes y miembros de las mesas redondas, patrocinadores y colaboradoras, señoras y señores y sobre todo los enanitos que están dentro de la matriz que nos comentaba antes el compañero. Yo creo que es verdad que tengo discurso, pero voy a empezar un poco por alusiones a lo último que se comentaba en la mesa anterior y yo creo que dos cosas voy a elaborar. Uno sobre lo del futuro de 2030 que comentaba y otro sobre las matrices y los enanitos. Entonces, en ese sentido, yo creo que queda claro que la importancia de la tecnología pasa a ser otra vez, básicamente, la agencia humana, ¿no? Y entonces, la tecnología, y se ha mencionado, yo creo que va a pasar a ser ese amplificador de nuestras capacidades y no un mero sustituto de nuestra voluntad. Entonces, hay un libro que es una, insisto, me gusta decir que es una chuche porque os lo leéis en un fin de semana, que es el de Super Agency de Reid Hoffman, y habla de que el verdadero poder de la IA no radica en su autonomía, sino en su capacidad para expandir lo que las personas pueden lograr, ayudándonos a tomar esas decisiones más informadas, a resolver problemas complejos y a imaginar futuros justos y sostenibles. Por eso el reto no es solo desarrollar sistemas inteligentes, al final efectivamente son matrices, sino asegurarnos de que esos sistemas están alineados con nuestros valores y pongan al ser humano, con todo lo que eso conlleva, su creatividad, su responsabilidad y su dignidad, en el centro de esta transformación, ¿no? Entonces yo creo que es bastante bonito y ya prometo meterme en lo que es el discurso, pero esa convergencia, digamos, entre lo que es el humano y la IA, ¿no? Y es una idea, yo creo que es la que nos tiene que guiar y yo creo que se ha destilado un poco en el foro, ¿no? Pero que esa agencia humana no es un mero dato técnico, sino un valor profundamente cultural. Y sin meterme más, voy a hacer un mini resumen también de una lectura, que son 500 páginas, así que me lo agradeceréis después, que es sobre el AI Index de 2024, que se publicó recientemente, ¿vale? De la Universidad de Stanford, en sentido. Y entonces son detalles que yo creo que también habréis visto a lo largo de la jornada de hoy y que me va a permitir fijar esa foto macro, ese paraguas y ese contexto para lo que viene después, ¿no? Uno, que puede parecer obvio o no, pero que la IA ya supera al humano en varias tareas, sin esperar a la inteligencia artificial general que comentaban, ¿no? Pero no en todas, ¿no? Entonces ahora mismo nos vencen, como curiosidad, en clasificación de imágenes, obvio, razonamiento visual y comprensión del inglés, pero siguen por debajo en matemáticas complejas, razonamiento moral y planificación, aunque no será por mucho tiempo. Y luego, los grandes modelos, los LLMs que hablamos siempre, se han vuelto muy caros de entrenar. Por ejemplo, un GPT-4o, estamos hablando de 78 millones de dólares en cálculo y un Gemini Ultra en 191, ¿vale? Entonces, esto es importante porque acentúa esa brecha entre grandes actores y el resto y también desmitifica ciertos discursos de que podemos retomar la carrera por la IA y demás, porque al final estás ya hablando de unas cantidades brutales y la brecha entre en este sentido, Estados Unidos, Asia, que está ligeramente ahí en el medio, y Europa se empieza a acentuar, ¿no? Entonces eso también tiene que alimentar nuestras estrategias. Nuestras estrategias y la de la Unión Europea va a pasar por el despliegue de los modelos y no en el entrenamiento y la generación de los mismos. Luego, Estados Unidos lidera la creación de modelos avanzados. En 2023 veíamos que el 61% de los modelos más relevantes salieron de instituciones estadounidenses, no académicas, también, digo, porque luego, para cuando hablamos de los programas de difusión científica que comentaba el hormiguero, también para que se sepa, ¿no? China y Unión Europea se quedan lejos, muy lejos todavía, ¿vale? El 90% de los modelos más avanzados son desarrollados por empresas privadas, que creo que es relevante también como dato. La IA, por supuesto, mejora productividad y acorta la brecha entre empleados. Usarla es cada vez más barato, estamos hablando de token, pues al final, ahora mismo hemos pasado de $20 a solo 7 céntimos por millón de tokens. La ciencia se acelera gracias a la IA. La generativa, la IA tradicional, la inversión ha caído, pero la generativa ha crecido en un por 8, ¿vale? Estamos hablando del año pasado de 25.200 millones de dólares. Luego, obviamente, la parte de la revolución médica, pues basada en algoritmos ya no es futuro, eso es presente, lo vemos en todos los ejercicios de salud y en todos los hospitales. Y el 80% de las empresas del Fortune 500 mencionan la IA en sus earnings calls, que eso seguro que también es bastante conocido, y en casi el 20% se cita específicamente a la IA, ¿no? Y luego una realidad, que es, por ejemplo, es verdad que estos estudios se suelen hacer en Estados Unidos, pero el 52% de los estadounidenses están más preocupados que ilusionados con la inteligencia artificial. Así que, en ese sentido, yo creo que va a haber que hacer un ejercicio de pedagogía y de concienciación que permita a los ciudadanos conocer los beneficios de la IA, ¿no?
Y en eso, y todavía no he empezado el discurso, discúlpenme en ese sentido, ya veo que el time's up, al final ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Y hay una de las cosas que a mí me parece también muy importante ahora que estamos trabajando también en esa legislación española de IA derivada del AI Act de la Unión Europea, ¿no? Que es que a la seguridad se llega mucho más rápido en el mundo de la distribución del software, me refiero, se llega mucho más rápido innovando que legislando, porque al final las legislaciones cogen polvo y yo creo que ese puede ser uno de los grandes riesgos que lleve crear estos regímenes sancionadores que se están ahora mismo debatiendo, ¿no? Dicho lo cual, es un honor estar con vosotros, con ustedes, hoy aquí en el Forbes Artificial Intelligence Summit de 2025. Yo creo que es un buen indicador que se haya repetido respecto al éxito, claro, que cosechasteis el año pasado, ¿no? Prueba también que esos eventos son necesarios. Un poco viendo también las caras que veo, son actores súper relevantes que necesitan siempre estar conectados entre sí. Así que eso solo refuerza el mensaje, ¿no? Y nos permiten conocer esos diferentes puntos de vista, ¿no? Nosotros, digo, por entrar así un poco en datos, según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad sobre el uso de la IA en España en el año 2024, la Comunidad de Madrid, este es mi momento de promoción, por supuesto, pero está a la cabeza de la implementación de la IA. El 15,7% de las empresas de 10 o más empleadas usa esta tecnología y, sobre todo, estamos 1,3 puntos por encima de la media nacional, por delante de otras regiones en sentido como Cataluña o País Vasco, ¿vale? Si nos enfocamos en los sectores productivos, el sector servicios obviamente es el más destacado por implantación de esta tecnología en nuestra región con un porcentaje superior al 22% y además la industria de servicios de alta tecnología, que incluye el sector telco, por supuesto, y servicios de información, concentra el 33%. Esto equivale básicamente también en términos de inversión a 1 de cada 3 euros de la inversión extranjera de la Comunidad de Madrid. Luego, en esa parte, las cifras, pues bueno, por supuesto no es casualidad, ¿no? Son fruto de esas apuestas de las políticas económicas que tenemos, pero también es importante saber que lideramos esa inversión en I+D con más de 6.000 millones de euros, lo que supone un 27% del total nacional de los datos del INE, ¿no? ¿Aquí qué estamos haciendo al final con la IA? Pues meterla en todo lo que podemos, básicamente. O sea, al final es infraestructura y formación, ese es el resumen, ¿no? Y agencia humana, lo que comentaba. Y si os quedáis con esos 3 conceptos, el resto de mi mensaje casi que hasta lo podéis obviar, ¿vale? Pero por un lado tenemos toda la capa ciudadana, ¿vale? Que ahí lo que estamos haciendo pues son todas esas formaciones de la primera generación de IA que hablamos, sobre todo centrado 16 y 26 años, pero eso ha demostrado que luego el interés realmente está en los más mayores. Yo creo que es por una cuestión, no sé si de miedo o curiosidad, o sea que es bastante relevante, y luego en toda la parte de adopción de la IA en el tejido industrial, ¿no? en todo el tejido PYME. ¿Qué hemos hecho aquí? Como curiosidad, y luego también para que podáis opinar después cuando terminemos y me decís eso funciona, eso no funciona o yo lo hubiese hecho así. Pues primero, por un lado, uno de los experimentos, por así decirlo, han sido una línea de financiación para subvencionar casos de uso de IA en entornos industriales, ¿vale? Aquí hemos financiado 47 proyectos, son unos 5,5 millones de euros, ¿vale? Para que las empresas puedan adoptar la IA a escala. Luego, por otro lado, también estamos desarrollando nuestra propia plataforma. Esto va a ser, yo creo que es un proyectazo y vamos a ver cómo funciona también para hacer SMLs, ¿no? Lenguajes de LLMs chiquititos, ¿vale? Muy específicos, cortitos y al pie, ¿vale? Para usos industriales. Entonces, con esto estamos esperando que la IA la adopten todas las empresas. Por otro lado, hay veces que te puede dar cierta curiosidad, cierto miedo o no saber cómo empezar, porque la realidad es que te metes en LinkedIn, ves que todas las empresas están en IA, están haciendo sus grandes casos de uso, pero la realidad es que seguramente están tan perdidas como las más chiquititas, ¿no? Entonces también estamos acompañándoles a la identificación de esos pilotos a los que luego metemos gasolina vía subvención, por supuesto, y crecen dentro de las empresas las funcionalidades y este tipo de proyectos de inteligencia artificial. Y los beneficios son los que os podéis esperar: ahorro de costes, mejora la propuesta de valor, aumento de la eficiencia y de la productividad, ¿vale? Entonces, bueno, también formación. Esto ya como lo veo tan rojo esto, pues voy a cortar muchísimo. Pero bueno, y eso también lo estamos metiendo, que es otro de los grandes avances, la IA en la administración. ¿Por qué? Pues bueno, pues al final la administración, como podéis imaginaros, es una vomitona de papeles y de trámites en ese sentido, muchas veces que no tienen ya en el año 2025 una justificación en ese sentido. Y entonces estamos, por un lado, metiendo a todo el empleado público Copilot, ¿vale?
para que lo usen en su día a día, y entonces esto está acelerando un montón los procesos, pero también en todo lo que es el BPM, ¿no? En todos los procedimientos que tenemos estamos metiendo IA, y esto nos está permitiendo acortar tanto los tiempos de concesión de todas las ayudas como todos los trámites y toda la carga de trabajo que hay por detrás en la administración. Entonces, al final estamos consiguiendo llegar al ciudadano mucho más rápido y de una forma pues muy personalizada, ¿no? Entonces, la IA nos está permitiendo, digamos, de forma transversal cambiar toda la administración, y está siendo brutal. Obviamente el reto, como sabéis, es la gestión del cambio, pero bueno, en eso estamos trabajando, ¿vale? Y bueno, nada, el resto de cosas estoy viendo aquí que de titulares que daros en ese sentido, pero bueno, que sepáis que nada, que uno de los grandes retos, por supuesto, porque de aquí habréis sacado muchas ideas y decís voy a implementarlo, pero otro es la parte de talento. Estamos trabajando para que esos 325.000 empleados que tenemos en tecnología, ahora mismo en la Comunidad de Madrid, en alta tecnología, pues sean capaces de, bueno, pues lleven la IA a... Sí, son muchos, 325.000 en todo el territorio en ese sentido, de la Comunidad de Madrid, para que puedan llevar la IA a todas las pymes y a toda la región, porque al final es un gran vector de eficiencia, de productividad y de generación de valor. Así que nada, una vez más, daros las gracias, por supuesto, y disculpadme que me haya alargado un poquito más, y espero que hayáis disfrutado del Summit porque seguramente ha sido una experiencia brutal. Así que, bueno, aprovechad ahora el networking porque es de donde salen las cosas potentes de casos de uso y de proyectos. Gracias.